La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para sobrellevar las situaciones inusuales o inesperadas y anteponernos a los obstáculos para no ceder a la presión independientemente de las circunstancias. Las personas que poseen la resiliencia son las cuales, a pesar de nacer o vivir en condiciones de alto riesgo, tienen la posibilidad de resurgir de la adversidad, desarrollarse psicológicamente sanos y socialmente exitosos. Son personas que construyen vidas significativas y productivas. Se relaciona con el término de entereza. No podemos evitar que las situaciones difíciles nos ocurran, es parte de la vida, pero sí podemos transformar cómo reaccionamos ante estas. Esta palabra se popularizó muchísimo hace algunos años, en el 2020 para ser exactos, junto con otra palabra que cambió la vida de la humanidad, COVID-19, una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2, que se transmite de una persona a otra en las gotitas que se dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, y que presenta fiebre, tos y dificultad para respirar. Se originó en el continente asiático a finales del año 2019 y llegó a México a mediados de febrero de 2020, causando su primer pico en marzo del mismo año. Desde ahí es donde inicia mi vida durante la pandemia. Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero platicar cómo fue que vivimos la pandemia. Esta pandemia por COVID-19 fue un evento que nos trajo muchas nuevas experiencias. En años anteriores habíamos tenido algo similar con la influenza y todos pensamos que esto sería muy fácil de resolver. Sin embargo, después de las primeras 2 o 3 semanas de que empezó el problema, fue cuando nos dimos cuenta que esto era algo muy distinto. Cada vez en mayor número empezaban a recibirse noticias de personas fallecidas, incluso personas conocidas de nosotros. Ni qué decir de las redes sociales, llenas de videos con noticias e información que nos pusieron a pensar en esto muy seriamente. ¿Cómo olvidar que ese era el tema de conversación obligado con todo el mundo? Recuerdo muy bien que nuestro hijo más chico, Iker, que en ese entonces tenía 11 años, varias veces nos dijo: ¿por qué siempre hablan de lo mismo con todas las personas? ¿No se aburren? Como familia siempre hemos sido muy unidos, y este evento provocó que estuviéramos encerrados en casa durante poco más de un mes. Así que bueno, aprovechamos el tiempo y nos pusimos a hacer limpieza en casa, armar rompecabezas, platicamos muchas anécdotas de lo que habíamos vivido antes y también hacíamos juegos de mesa como la pirinola junto con algunas personas que a veces nos visitaban. La verdad las visitas eran pocas porque no sabíamos qué tan fácil o difícil era contagiarse. Hola, ¿qué tal? El COVID-19 vino a demostrarnos lo susceptibles que somos y cómo pueden cambiar las cosas de un día a otro o de un momento a otro. Para nosotros como familia fue complicado.
porque estábamos acostumbrados a cada quien tener nuestras actividades fuera de casa y de repente tuvimos que pues estar encerrados, dejar de convivir con la gente que queríamos, dejar de ir a visitar abuelos, dejar de ir a visitar familiares con los que convivimos comúnmente. Recuerdo que veníamos de un viaje y cuando nos empezaron a llegar mensajes a los celulares avisándonos de las escuelas de nuestros hijos que ya no se presentarían regresando del puente, al principio los chicos estaban contentos, ay, no vamos a ir a la escuela, y todo el mundo pensamos que iba a pasar rápido, que iban a ser 2, 3 días, a lo mejor una semana, lo que iban a estar en casa, pero no dimensionamos la magnitud de lo que estaba por suceder. Conforme pasaron los días, pues vimos que realmente esto se ponía muy feo. Recuerdo que al principio veíamos noticias, veíamos estadísticas, pero después también entramos en un pánico. Como familia hacíamos diferentes actividades, cocinábamos juntos, armamos rompecabezas, empezamos a sacar cosas que ya no usábamos, a hacer limpieza, pero llegó el momento en que decíamos, ¿y ahora qué? Veíamos series, veíamos tele, veíamos películas, pero pues sí, poco a poco, conforme pasaban los días, pues ya no había más que hacer o ya nos aburría porque ya habíamos hecho eso algún día anterior o ya no queríamos repetir las mismas actividades. Buenas noches, yo soy Eduardo, soy hermano de Ángel. Yo la pandemia la pasé un poco diferente, como a todos los demás. Fue cuando estaba a principios de mi carrera universitaria, que es paramédico, así que estábamos muy envueltos en todo lo que era protocolos, lo que era más que nada los principios para poder dar una atención siguiendo el protocolo de protección de COVID. Y como todo lo demás de la carrera fue en línea, fue un poco diferente, ya que me perdí de muchas prácticas, de muchas guardias en hospitales, en ambulancia, y fue un tanto difícil, ya que pues mucha práctica, muchos cosas las aprendes en el campo, en el estar ahí en la ambulancia y pues, atendiendo pacientes. Eso fue, yo creo que lo más difícil, ya que pues prácticamente toda mi carrera fue estando ahí en la computadora. Hola, soy hermano de Eleazar y yo viví la pandemia muy difícil, ya que me dieron la noticia del COVID-19 cuando yo venía regresando de Tamazopo. Nos dijeron que íbamos a faltar 15 días a la escuela por una enfermedad. Después de eso fueron otros 40 días. Esos primeros días yo los viví como normal, como si fueran unas vacaciones. Después de eso se fue alargando el tiempo y yo estaba muy aburrido porque no sabía qué hacer. Me acostumbré a la rutina diaria. Se me hacía muy extraño ver a toda mi familia todos los días, todo el día, y no poder salir a la calle ni a jugar o a ir a la tienda o algo así. Después de eso, pasando el tiempo, entré a la secundaria y seguía con clases en línea. Para eso me gradué de sexto y no pude hacer mi graduación como yo quería, ya que yo quería irme de campamento con mis amigos, pero me tuve que alejar de mis amigos por la pandemia y todo eso y no pude hacer mi graduación. Entré a la secundaria, estaba en clases en línea. Después de eso nos dijeron que ya estaba regulando el COVID y regresé entre clases. Iba una semana sí, una semana no. Y cualquier persona que saliera positiva se tenía que ir a su casa. Todos nos teníamos que ir a nuestras casas. Y aquí tenemos la última pieza. Y dice... Ay, caray. ¡Se acabó! ¡Listo! Y ese soy yo, Eleazar. Antes de la pandemia mis días eran bastante ocupados. En ese momento yo tenía 2 trabajos. En aquel entonces yo no estudiaba. Y
Básicamente salía de mi casa a las 7 de la mañana, un poco más, y regresaba alrededor de las 11 de la noche. Era estar todo el día ocupado, trabajando. El único tiempo que tenía libre era los domingos en la tarde, que era cuando descansaba de los dos trabajos. Entonces, para mí la pandemia fue un cambio totalmente radical. De repente, de un día para otro, ya no tenía ningún trabajo, ya estaba encerrado en mi casa todo el día, todos los días, con mis familiares. Al inicio, pues fue demasiado frustrante, sentía muchísima ansiedad. Fue, como comenté, pues de un día para otro, de repente ya no ver a los que eran mis compañeros de trabajo, alguna que otra amistad. Y era como el susto de que no sabíamos qué iba a suceder en los próximos meses. Pero pues fue algo a lo que me fui adaptando con el paso de los días. En la primera escena vimos cómo estaba yo armando el rompecabezas, y esa es la vista del que en aquel entonces era mi cuarto. Como un poco de contexto, pues obviamente todos los eventos se cancelaron, todo lo que significara juntar gente, los restaurantes, cafés, cines, demás. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de unos premios que me llegaron por participar en una dinámica en Facebook por parte de la feria. Pues obviamente toda esa mercancía pues no salió a la venta, ya que la feria de ese año, que es la del 2020, pues no se realizó. Entonces pues empezaron a regalar todo lo que ya tenían preparado. Muchos inversionistas, muchos negocios perdieron muchísimo dinero que ya tenían preparado para aquella feria. Y pues ahora la forma de comunicarse pues era totalmente de manera virtual. Para nosotros, o bueno, en general para mí, para los familiares de mi casa, no fue algo totalmente nuevo, ya que tenemos un familiar en otro país. Entonces desde antes ella lleva alrededor de una década allá, entonces frecuentemente hacíamos videollamadas, llamadas y demás. Entonces era algo a lo que ya estábamos hasta cierto punto acostumbrados, pero solamente con ella. Ahora era hacer videollamadas, pero pues ya con todos los familiares, ver cómo estaban, ver si alguien se había enfermado, o simplemente platicar, despejarse un rato. Todo pues era por medio del celular. A pesar de toda la presión que sentíamos, de la incertidumbre más bien, de que no sabíamos qué iba a pasar, pues la manera de adaptarnos era intentar cosas nuevas o tomar hábitos del pasado o pasatiempos que nos gustaran a cada quien. Pues ahora teníamos muchísimo tiempo para poder desarrollarlos, ¿no? Cocinamos nuevas cosas. En mi caso, en lo personal, armé rompecabezas, como se vio anteriormente. A mí me gustan mucho los idiomas, practiqué el inglés, intenté aprender el portugués y pues igual intentar un poco de comidas nuevas, y más que nada pues para la familia, para todos los que estábamos en ese entonces. El chiste era pues intentar cosas nuevas, porque al inicio pues sí, muy padre, teníamos muchísimo tiempo, podíamos hacer cosas, o por ejemplo yo en mi caso, que antes no tenía nada de tiempo y de repente tenerlo todo. Podría hacer muchas cosas que antes no podía, pero intentar convivir más con mi familia. Hubo un tiempo en el que escaseaba el alcohol y pues se hacía lo que se podía, intentar cosas nuevas, nuevos juegos, nuevas dinámicas familiares, etcétera. Pero pues ahora sí que incluso teniendo tanto tiempo, teniendo tantas cosas que hacer, tanto acceso a la información, afortunadamente, entre comillas, esto sucedió en una época en la que teníamos el internet, teníamos la televisión y demás. Aunque a veces la verdad era algo inevitable, todos los días llegaba aquel momento en el que uno ya no quería platicar, ya no se sentía con motivación de aprender algo, ni siquiera daban ganas de pararse de la cama, ni qué decir de ver redes sociales o algún otro medio de comunicación. Todos ellos estaban bombardeados por noticias sobre el COVID-19 que parecían espantar más que informar a la población. Muchos en la casa nos preguntábamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Ya no daba la suficiente motivación para hacer algo diferente, para intentar algo nuevo. Muchas veces todos los que nos encontramos en la casa nos hallábamos desesperados.
literal, todos. Ya comí casi toda la alacena, ya barrí, ya trapié, ya limpié y ya ordené. ¡Cuarentena! En el caso de Eleazar, él se pasaba mucho tiempo en su celular, en su cuarto, viendo mensajes, viendo videos, mandando mensajes. Sin duda esa etapa marcó un antes y un después para su vida. Él siempre ha sido muy vago y ni modo, pues tuvo que esperar a que esto pasara para poder volver a salir. Para Eleazar, pues fue difícil, él tenía sus actividades marcadas, salía, dejó de ver amigos, dejó de convivir con las personas que él estaba acostumbrado a convivir. Es- pues se pasaba en el celular, oía música, nos ayudaba en la casa, pero sí era qué sigue o, no, o qué ahora qué. Entonces había quienes teníamos que salir a trabajar también. Aprendimos mucho, aprendimos también a valorar la convivencia con las personas, a amar y extrañamos mucho las cosas cotidianas que hacíamos. Entonces yo creo que aquí lo importante es lo que nos dejó la pandemia, tanto como seres humanos, como familia, y a seguirnos cuidando y perdimos gente que queremos, pero aquí estamos y hay que seguir adelante, seguirnos cuidando. Para mi hermano fue un tanto diferente, ya que hubo lapsos donde él estuvo estudiando, estaba trabajando, nosotros estábamos acostumbrados a estar pues prácticamente las 24 horas con nosotros porque no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo. Por lo general nosotros siempre fuimos de vernos a comer y a cenar nada más. Cuando él estaba en la prepa en la tarde, yo estaba en la mañana, luego yo estuve en la tarde y él estuvo estudiando en la mañana, así que no coincidían nuestros horarios. Más aparte de que pues nosotros somos un poco independientes a nuestros papás por horarios y por temas de que ellos estudiaron cosas diferentes a las de nosotros. Ellos pues se la vivían en su trabajo, con mi hermano el más chico, así que un poco difícil de estar prácticamente nosotros 5 acoplándonos a las 24 horas todo el tiempo juntos y acoplándonos a lo que era la nueva modalidad, a ir a hacer las compras, al aseo, a el no poder salir más que de nuestro cuarto. Luego ya tiempo después uno de nosotros salió positivo, así que pues era lo mismo, empezar a cuidarnos, empezar a ver por los demás, así que fue un poco diferente lo que fue nuestra cuarentena. Y yo vi que mi hermano la pasó muy aburrido también porque todos los días nos hacíamos la misma pregunta, que cuándo se iba a acabar la pandemia, que cuánto íbamos a durar. Pero pues a eso intentamos llevar nuestras vidas, intentando vivir como antes de la pandemia. Bien dicen que de todas las cosas se puede aprender algo. Y yo básicamente en la pandemia aprendí muchísimas cosas. Como lo mencioné anteriormente, yo venía de regresar de una ciudad en la que vivía yo solo. Venía de estudiar, acababa de darme de baja, de una carrera, de la universidad. Entonces yo en ese momento me sentía desorientado. La pandemia no fueron tantas cosas malas en realidad. A mi parecer, en lo personal creo que fueron más las cosas buenas que las malas. Afortunadamente ninguno de mis familiares cercanos se enfermó de gravedad o tuvo algún percance similar. Y eso ya es ventaja. En ese momento, la verdad, la salud era lo importante. Hasta el día de hoy lo sigue siendo. Y así como era importante la salud física, también era importante la salud mental. Yo me sentía desorientado, sentía mucha ansiedad de pues no saber qué hacer con mi vida. No sabía qué hacer de mi futuro. Yo solo estaba trabajando, consiguiendo dinero, pero en realidad no sabía si iba a estar en esos trabajos para siempre. Obtuve orientación vocacional y asesoría psicológica también.
Y pues sí, obviamente en un inicio fue de manera virtual, se avanzó mucho, pero realmente el avance fue ya hasta casi finales de año cuando ya hubo las clases, o bueno, las sesiones más bien presenciales, ¿no? Después de la orientación vocacional, que fue a inicios de la pandemia, ya para el verano del 2020 fue cuando yo ya me inscribí a otra carrera, que es la que estoy cursando actualmente, Ingeniería Logística. Pero ahora me inscribí ya con seguridad de saber qué es lo que me gustaba, de saber qué es a lo que me quiero dedicar. Que bueno, no es como 100% seguro que vaya a dedicar a lo que estudié. Muchas cosas no están en mi control. Pero sí es algo en lo que me gustaría desempeñarme, me he desarrollado bien. Y me inscribí ya con el gusto, con la confianza de saber que las materias que vi y que estoy viendo son de mi agrado. Mejoró muchísimo mi desarrollo social. Antes era, pues sí, incluso el mantener una conversación era un poco difícil para mí, el tener una identidad de saber qué era lo que me gustaba, lo que no me gustaba, era también algo complicado, y pues fueron cosas que fui desarrollando en ese tiempo que estuve encerrado en casa. Eso me ayudó muchísimo. Y también ya adaptada a la nueva normalidad pude regresar a uno de mis trabajos que tenía antes de que empezara la pandemia. Eso me ayudó muchísimo. Pude estar estudiando y trabajando al mismo tiempo, ya que las clases eran virtuales y pues era, digamos, aprovechar el tiempo. Aunque estuviera en el trabajo, pues podía tomar mis clases, podía hacer las tareas, porque no era un trabajo que fuera como tan demandante. Entonces digamos que esa también pues fue una ventaja. Otra de las cosas que me pasaron durante la pandemia y que para mí fue la mejor fue conocer al amor de mi vida, Iridian. Nosotros estábamos realizando una mudanza de casa, otra de las cosas que aprovechamos durante la pandemia. Y yo, al no conocer prácticamente a nadie, decidí descargar o ingresar a una aplicación en donde podías conocer personas, igual de una manera virtual, y ahí fue donde la encontré a ella. Nos conocimos en persona un poco después y con ella estoy muy agradecida, ya que también fue una de las personas que me ayudó muchísimo a sobrellevar la pandemia de una mejor manera. Incluso la primera vez que nos conocimos todavía yo sentía un poco el miedo de no contagiarme o no contagiar a alguien más. Todavía sentía como esa presión o ese miedo de estar en algún lugar que tuviera muchas personas. Y pues básicamente ella me ayudó a superar esos y muchísimos más miedos. Y desde entonces soy muy feliz. Y bueno, este soy yo, 3 años después de la pandemia. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Fue un poco difícil para mí realizar este documental, primeramente porque en aquel entonces no documentaba tanto las cosas como ahora. No pude obtener el suficiente material de qué era lo que hacíamos en el día a día, porque realmente no era algo que me interesara tanto en aquel entonces. Los días se fueron haciendo bastante rutinarios, entonces no lo consideraba como algo importante el tener fotos o videos de lo que hacíamos en ese entonces. Pero aún así, pues de una manera narrativa, pues pude explicar más o menos cómo fue el día a día en esos momentos, en esos meses, cómo fue cambiando mi vida en el transcurso de los meses hasta lo que es hoy. A decir verdad, no nos fue mal durante la pandemia, como lo mencioné anteriormente. Ninguno de nuestros familiares se enfermó de gravedad. No perdimos nuestros trabajos como tal. Pudimos seguir con nuestros estudios de alguna manera, tanto mis hermanos como yo, aunque fuera de manera virtual y fuera un poquito complicado, diferente. Era algo totalmente nuevo para nosotros. A lo mejor ahorita si ya volviera a estar esa modalidad en línea, pues sería ya algo a lo que estamos familiarizados, ¿no? A pesar de que en aquel entonces ya existían carreras en línea, ya existían trabajos en línea, pues obviamente con esto pues se popularizó muchísimo. Muchas oficinas ya ni siquiera existen como tal físicamente, tienen su dirección fiscal, digámoslo así, pero todos sus trabajadores están en sus casas, o algunos solo van ciertos días. Incluso en las escuelas también, algunas optaron por dar algunas materias en línea. Creo
creo que el haber presenciado la pandemia cuenta obviamente pues como un acto histórico, a pesar de que no tuvo la magnitud de algunos otros eventos. Sí paró muchísimo lo que fue la industria, tuvo consecuencias tanto económicas como sociales y pues más que nada sanitarias. Platicábamos, por ejemplo, cómo antes, digamos, en el salón de clases, si alguien estaba enfermo, no llevaba cubrebocas, así acudía a clases, estaba estornudando, tosiendo durante las clases y incluso se podía observar que ya al final del día escolar ya alguien más ya estaba enfermo, ¿no? Y hasta lo decíamos así sin problema, ah, ya te contagió, ya me contagiaste. Y eso lo podemos decir hace algunos años sin ninguna preocupación, era visto como algo normal. Digamos que hasta cierto punto para bien, pues esa cultura cambió, ya tenemos una cultura de higiene y de salud, de cuidado eh, mejor. Por ejemplo, ya sabemos que si alguien se enferma, oye, pues si vemos que está muy grave, pues sabes que tiene, cuáles síntomas tienes, mejor no vayas, o si vas, pues llévate tu cubrebocas, o avisar, pues que si los demás se lleven su cubrebocas, todos portar el cubrebocas al menos ese día o por los días siguientes, ¿no? Para evitar que se contagien todos, a pesar de que no sea COVID, es algo que ya está como más normalizado en cuanto a la cuestión de enfermedades. Ya siento que tenemos más cultura en cuanto a cuidar nuestra salud y pues igual como comentaba antes, no era tanto la salud física, sino también la salud mental. Obviamente durante la pandemia hubo muchísimos casos de ansiedad, de depresión, de estrés, gente que no sabíamos cómo pues sobrellevar las situaciones. Y pues creo que fue un momento para poder pensar sobre ello también, o sea, que las cosas que hacemos, el cómo las hacíamos tan desesperadamente, sin pensarlas o sin de verdad hacerlo con ese gusto. Y entonces siento que esa pausa que necesitábamos fue hasta cierto punto benéfico, nos pudo a muchas personas poder convivir más con nuestros familiares, hacer muchas cosas que antes no se podía o que más bien no nos dábamos como tal el tiempo para hacerlas. Entonces, sí, como también hubo cosas buenas, hubo cosas malas, pero pues creo que la reflexión como tal al hacer este documental, pues obviamente es observar siempre lo positivo, ¿no? Eh, Afortunadamente, viéndolo ya desde una posición personal, pues nos fue bastante bien y eso es al final lo que importa. Algo que también nos pudimos percatar mucho y que tuvo mucho impacto fue la economía. En cuanto comenzó la pandemia, pues muchas industrias pararon y se vio una importante diferencia respecto a otros eventos de esta magnitud. Veíamos como muchos inversionistas, muchas empresas, muchos multimillonarios aportaban, realizaban donaciones a instituciones de salud, a instituciones dedicadas a la investigación y demás, todo para que pues esa búsqueda de la vacuna pues se diera lo más rápido posible, ya que pues todo estaba en pausa. Afortunadamente, comparado con otras vacunas, me parece que ha sido la que más rápido se ha conseguido. Y pues eso también es algo histórico, obviamente, el hecho de cómo nos unimos, tanto como económicamente como socialmente, pues para poder lograr esto y que avanzara y que incluso hoy en día, a 3 años de esto, se vea ya como algo lejano, algo que ya no está tan latente como en sus inicios, porque si lo ponemos a comparación con otras pandemias, con otras epidemias, duraron muchísimos más años y el hecho de que esta última haya sido más corta relativamente, pues eso implica que hay una mejora, hasta cierto punto hay una mejora tanto en investigación, en salud, en los aspectos sociales, es un avance muy grande.